No querían tenerlo y lo dejaron amarrado a mitad de la carretera. Al llegar a la casa, se llevaron una gran sorpresa. En un pueblo al sur de los Estados Unidos, vivía una familia compuesta por los padres con sus dos hijos. A pesar de que no eran pobres, tenían que hacer recortes constantes en su presupuesto para poder sobrevivir a final de mes. Por tanto, jamás habían querido tener una mascota, pues implicaría mayores gastos para ellos. Sin embargo, la vida les tenía preparada una sorpresa. Un día, de la nada, llegó a su casa una perrita en muy malas condiciones. Estaba sucia y muy delgada, y los miraba suplicando con la mirada que le dieran algo de comer. Ellos, con pesar, le dieron algunas sobras, pero jamás imaginaron que, desde aquel momento, aquella perrita ya no querría irse de allí. Pronto, los padres se empezaron a sentir asqueados por la constante presencia en su jardín de aquel animal. Ya había pasado una semana desde la primera vez que llegó a su puerta, y no querían, además, que sus hijos se encariñaran con ella, pues no podían adoptarla. Por tanto, tomaron una cruel decisión. Al día siguiente, el padre la subió al auto y salió con ella. Ruka, como le habían puesto para tener alguna forma de llamarla, estaba emocionada a ver aquel acto de aceptación. La perrita se sentía realmente feliz al ver que aquel a quien ya consideraba su amo la sacaba a pasear. Pero Ruka no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de aquel hombre. Tras conducir 2 horas, llegaron a una lejana carretera que era muy poco transitada. Allí se bajó el hombre con Ruka y pudo atarla sin ser visto. La intención era dejarla allí y que, si alguien pasaba y la soltaba, estuviera lo suficientemente lejos de la casa como para que no pudiera volver. Fue una escena demasiado dolorosa. El padre subió nuevamente al auto y en ese momento ya Ruka supo lo que estaba sucediendo. Empezó a llorar lastimeramente y cuando empezó a ver el auto alejarse, se desesperó e intentó soltarse, pero no pudo. Los perritos que son abandonados nunca entienden por qué no los quieren, cuando lo único que hacen ellos es llevar amor y alegría a los hogares. El padre, en el trayecto de vuelta a casa, no vaciló ni por un momento. Incluso sintió paz porque, según él, se había liberado de un problema. No contaba con que, al llegar, estaría Ruka esperándolo en la puerta. De algún modo, se había logrado liberar y corriendo a través de los campos, había vuelto a casa antes que él. El padre y toda la familia estaban anonadados. Era increíble que con apenas una semana de estar allí, la perrita hubiese logrado volver desde tan lejos. Los niños estaban felices, pero en secreto, pues no podían demostrarle a sus padres que en realidad añoraban que Ruka se pudiera quedar. El hijo mayor sintió curiosidad por los verdaderos motivos del regreso de Ruka. Le parecía muy extraño que un animal regresara a un lugar en el que lo habían despreciado y donde prácticamente no la habían alimentado. Ruka debía tener alguna razón especial para volver. Por eso, aquel día se dedicó a no perder de vista en ningún momento al animal, y la sorpresa que se llevó no fue menor. Resulta que Ruka, en el fondo del jardín, había hallado un gran hueco poco profundo, parecido a una cueva, en el que había dejado a 2 cachorritos, sus hijos. Esas 2 pequeñas criaturas fueron las que encontró el joven cuando siguió a Ruka. De inmediato, buscó al resto de la familia para contarles lo que había encontrado. Todos estaban sorprendidos y profundamente enternecidos. Ahora entendían la razón de la vuelta de la perrita y el padre se sintió muy mal al saber que, por su culpa, 2 indefensos cachorritos se iban a quedar sin madre. El hijo menor, con lágrimas en los ojos, les dijo que debían permitir que Ruka y sus hijos se quedaran con ellos, por lo menos hasta que los cachorros estuvieran más grandes y fuertes.
Les dijo a sus padres que, si seguían pensando en que tenían que deshacerse de los animales, significaba que no tenían compasión y que serían capaces incluso de abandonarlos a ellos si se vieran en problemas. Palabras así habrían desatado la ira de cualquier padre, pero ellos entendieron que, en el fondo, su hijo tenía razón. No podían ser tan indolentes, no podían dar ese mal ejemplo a sus hijos. Así que, conversando con calma, acordaron que los tendrían a los tres en casa hasta que estuvieran mejor alimentados y más fuertes. Y, entonces, intentarían buscar quién adoptara a los perritos jóvenes y se quedarían con Ruka. Así lo hicieron, y 3 meses después, en respuesta a su gran acto de solidaridad, encontraron fácilmente familias amorosas que acogieron con alegría a los hijos de Ruka. Y se quedaron ellos con la madre, que amaba a sus amos más que a nada en el mundo, y que desde entonces fue una fiel compañera para todos. 3 años después de aquellos sucesos, el hijo mayor debía irse de casa a estudiar a la ciudad y quiso llevarse a Ruka con él para que lo acompañara en su nueva etapa. Ni los padres ni los hermanos querían separarse de su perrita adorada, pero creyeron que lo mejor sería dejarla ir con él, pues solo tendría esa única compañía, mientras que ellos continuarían juntos en casa. Fue así como partió el joven con Ruka hacia la ciudad. Era un nuevo horizonte para ambos y estaban a la expectativa. Ruka ya era algo vieja para cuando había llegado a sus vidas. Ya rondaba los 4 años de vida y ahora, con 7 años, empezaba a volverse un poco lenta para ciertas cosas. Pero nada le impidió a aquella abnegada perrita demostrar su valor y su entrega una vez más, pues apenas unas semanas después de haber llegado, su joven amo se vio en un terrible peligro del que Ruka lo salvó. Habían intentado atracarlo y, como él forcejeó, los asaltantes sacaron sus armas. De no haber sido por Ruka, que salió en su defensa y mordió a 2 de los 3 ladrones, podrían haberlo asesinado. Sin embargo, el joven salió ileso, pero no Ruka. Uno de los bandidos había alcanzado a herir con un puñal a la perrita en el vientre y, a pesar de los esfuerzos del veterinario, no pudieron salvarla. Había muerto por defender a su amo. Cuando la noticia llegó a la familia, todos lloraron por Ruka antes de preguntarle al joven cómo estaba. El acto heroico de aquella perrita se grabó de manera indeleble en sus corazones. Ella, que había sido despreciada y humillada cuando llegó a aquella casa, había sido capaz de entregar su vida para salvar a uno de ellos. Nunca la olvidaron. Olvidarla era imposible porque el saber a su hijo mayor sano y salvo cada día era un recordatorio de Ruka. Y desde entonces jamás volvieron a tratar mal a ningún animal, ni a pensar egoístamente en guardar la comida solo para ellos y no compartirla con todo aquel que la necesitara. Algún día, quizá, serían ellos los que necesitarían de ayuda y no querrían ser tratados como trataron a su amada Ruka cuando la conocieron. Por eso, piensa siempre antes de actuar y aprende que la vida siempre devuelve aquello que tú ofreces. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.